público desde una situación en particular, de un proyecto, de una ley en frontera. Y queremos conocer más detalles también al respecto. Jorge, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Juan Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Un gusto compartir contigo y con toda la teleaudiencia de 5 días. Bueno, este tema para hablar sobre la cuestión vinculada al régimen del turismo, ¿cómo debemos entenderlo, Jorge? Bueno, existe un proyecto de ley o varios proyectos de ley, porque en realidad de leyes, porque esto ha venido evolucionando. Hay propuestas de, de sectores que se han encontrado afectados en la zona de frontera, principalmente por lo que es el tipo de cambio. Entonces han venido buscando soluciones que permitan de vuelta devolver cierta competitividad a esa zona a partir de reducciones impositivas. Ahora, eh, esto podría presentar ciertas complicaciones, Juan Pablo, al menos en mi opinión y como lo estoy viendo, el presente proyecto, el actual que se está discutiendo, pretende excepciones arancelarias y de impuestos internos que haría una diferenciación a a las demás empresas integrantes del sistema económico nacional, ¿verdad? Así que ahí habría algunas cuestiones de diferenciación jurídica que creo que no tendría mucho rigor constitucional poder seguir eso, ¿verdad? Pero más allá de esa discusión jurídica constitucional, me quisiera centrar en los impactos económicos que esto podría tener. Y ahí hay que partir de algunas cuestiones. Por ejemplo, que hoy la aplicación de el IVA en el régimen de turismo es básicamente del 1,5%. Es decir, el impuesto que hoy están pagando no es luego alto, y si buscamos reducir eso de modo a que sean competitivos, probablemente tampoco se tenga un impacto muy grande. Entonces, los beneficios que pueda llegar a crear no son tan grandes como los riesgos que enfrenta esta ley. ¿Y a qué me refiero con los riesgos, Juan Pablo? De que estamos hablando de zonas fronterizas, y cuando hablamos de zonas fronterizas y no delimitadas, como en este último proyecto de ley, estamos hablando mismo de Asunción, es una ciudad fronteriza, Ciudad del Este, Pedro Juan, Encarnación, y si vamos sumando el área de influencia que tienen estas ciudades y en sus departamentos, estamos hablando de básicamente el 60% de la población del Paraguay. Y ahí se vuelve un poco el incentivo bastante fuerte de que si uno no logra colocar sus productos mediante este régimen de turismo, de internalizar esos productos. Si bien es cierto que el borrador del proyecto de ley habla de un mecanismo de nacionalización, eso se torna un poco más complicado y los medios de control no están bien estipulados en el proyecto de ley. Y ahí se vuelve un riesgo muy grande, ¿verdad? Porque estamos hablando de vuelta, digo, del 60% de la población paraguaya. Se abre un mercado muy interesante, y ahí estaríamos hablando de una competencia bastante desleal. Y eso, por supuesto, con todo el impacto que podría llegar a tener en las demás empresas que sí están compitiendo con el pago de todos los impuestos. Una cuestión más es que este proyecto de ley pretende ampliar a varios productos eh, la lista de productos que se encuentren bajo este régimen. Hoy este régimen ya tiene una muy buena cantidad de productos, donde esta ampliación tendría impacto directo en varios productos que son de fabricación local, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que tener ponerle mucho ojo, ponerle mucha atención, ¿verdad? Porque aquellos que están produciendo localmente sí están abonando todos los impuestos, sí están haciendo todas las cargas fiscales que se requieren. Por lo tanto, como te mencionaba, hay que tener cuidado con ese enorme incentivo que se pueda generar a partir de esa gran demanda a la cual se puedan enfrentar. Plantean los de frontera cuando me tocó hablar con ellos justamente, Jorge, la cuestión vinculada a la competencia desleal. Pablo, no logro escucharte. A ver si ahí si me copias.
te voy a agradecer eh, Muy en el fondo, casi no bueno, logro entender. voy a tratar de acercarme justamente a que me puedan escuchar mejor. Lo que te decía, Jorge, es, simplificando el punto, la gente de frontera dice al respecto que ellos tienen un competidor muy fuerte del lado de Brasil y del lado de Argentina, con incentivos muy beneficiosos que para ellos son perjudiciales. ¿Cómo se puede entender entonces esta lógica, Jorge? Sí, eso es así, Juan Pablo. Hoy las políticas actuales que están llevando los países vecinos termina complicando un poco la situación de los comerciantes de frontera. Es bien sabido que el tipo de cambio que hoy rige en la Argentina favorece bastante a ellos. En el caso de Brasil, con la implementación de los duty free en zonas fronterizas, eh, ha hecho de que ese ritmo y ese movimiento comercial sumado a los impactos de la pandemia, por supuesto, haga que exista una menor dinámica de lo que existía pre-pandemia. Ahora, esto se veía venir, Juan Pablo, la instalación de los duty free en Brasil no es algo nuevo, es algo que hace bastante tiempo se venía hablando, se venía conversando y de hecho ya están instalados algunos. La cuestión de Argentina, lastimosamente, existe mecanismos de política económica bastante distorsionados que terminan impactando en nuestro país. Y acá lo que hay que entender, Juan Pablo, es que si vamos a buscar soluciones, yo creo que esas soluciones tenemos que apuntar a cuestiones mucho más estructurales. Combatir cuestiones como estas, otra vez teniendo varias complicaciones, podría ser que nosotros terminemos demandados cuando nosotros deberíamos ser los demandados. ¿A qué me refiero con esto? De que una de las cuestiones que estipula este proyecto de ley habla sobre excepciones en el sistema arancelario nacional. Y no tenemos que olvidar que nosotros formamos parte del Mercosur y hacer desvíos del arancel externo común, eh, obteniendo beneficios en el arancel nacional, podría implicar, como te mencionaba, desvíos de lo que tiene acordado el Paraguay, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que tenemos que buscar ahí es fortalecer el impacto que estamos teniendo, o sea, el estudio del impacto que estamos teniendo en base a los desvíos de políticas económicas que están llevando nuestros vecinos y ser nosotros los que llevemos a la Organización Mundial del Comercio las protestas por las diversas distorsiones que están llevando nuestros vecinos. Ahora, yo creo que esto nos lleva a lo siguiente, Juan Pablo, nos lleva a pensar realmente qué es lo que queremos para las zonas fronterizas y no solo para las zonas fronterizas, sino para el país. Queremos seguir siendo un país donde, aprovechando las excepciones que nos permite el Mercosur, porque gran parte de la competitividad que hemos tenido en los últimos años con el régimen de turismo viene dado por productos que se encuentran con ciertos beneficios para el país exceptuados del arancel externo común, como son los productos electrónicos, por ejemplo, y algunos bienes de capital. Entonces, eso en algún momento el, el, el Mercosur lo tiene estipulado que debe converger al arancel externo común. En algún momento se va a dar, en algún momento va a terminar. No sé cuándo, no sé si en 10, 15, 20 años, pero en algún momento eso va a terminar y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a pensar, a debatir qué modelo queremos para nuestras ciudades fronterizas y qué modelo queremos para el país. Queremos seguir siendo compradores que aprovechen esta situación como la que te mencionaba y vender en zonas fronterizas o queremos ver oportunidades donde realmente tengamos la, la oportunidad, bueno, de vuelta, valga la redundancia, de transformar eso en empleos de calidad, en productos que puedan diferenciarse, en productos que tengan esa inercia, esa fuerza de ingresar a los mercados de los países vecinos.
diferenciándose por la calidad que tengan, por la validez del producto y no tanto por cuestiones impositivas que están muchas veces al arbitrio de las políticas que se llevan o como cuestiones mucho más coyunturales como el tipo de cambio. Uno recuerda hace algunos pocos años, 2017, 2018, el tipo de cambio nos favorecía a nosotros y hizo que todos los países vecinos se vuelquen a hacer compras en Paraguay. Hoy eso se ha volcado hacia los otros países y eso es el principal inconveniente al cual se encuentra todo el movimiento comercial de frontera. Esto también lleva a un proceso de formalización, Jorge. Perdón, Juan Pablo, ¿me puedes repetir? Porque Nos, te copio nos llevaría, muy poco. ya. En concreto, Jorge, ¿qué nos queda? En relación a este tema del régimen de turismo y estas leyes, ¿qué pensás que va a pasar? Sí, como te mencionaba, el gran riesgo que corremos de que camine este proyecto y se llegue a implementar es que, te mencionaba, uno se enfrenta todavía a estas cuestiones de tipo de cambio, a estas cuestiones de políticas distorsivas que tienen los países vecinos. Entonces, ¿qué va a pasar? Podría suceder de que muchos productos finalmente tampoco sean vendidos bajo el régimen y ahí hay un gran incentivo de enfrentarse a una gran demanda, el 60% de la población paraguaya, y los mecanismos de control no claros y como siempre limitados podrían terminar generando enormes complicaciones a la economía nacional, promover más informalidad de la que hoy tenemos y con la cual debemos luchar frontalmente. Y eso, lejos de generar empleos, terminaría precarizando muchos empleos más. Así que cuestiones como esas creo que tenemos que pensarlas muy bien y de vuelta. Más que centrarnos en cuestiones de soluciones impositivas o no, creo que tenemos que comenzar a discutir qué es lo que queremos realmente para esas zonas, qué es lo que queremos generar en los próximos 5 años, en un mediano plazo. No debería ser que en el 2025, el 2026 nos volvamos a juntar en una entrevista como esta, Juan Pablo, y estemos discutiendo situaciones de tipo de cambio que afectan al comercio fronterizo. Yo quisiera que cuando estemos conversando dentro de 5 o 6 años, en algún tipo de entrevista como esta, estemos destacando los enormes potenciales que tiene una zona donde se produzcan productos paraguayos con fuerza paraguaya, con mano de obra paraguaya. Y te pongo ahí una cuestión que no es menor, Juan Pablo. Hoy día los problemas logísticos mundiales han generado unas complicaciones enormes en, en la industria global. No olvidemos que Brasil es un país industrial enorme que tiene grandes complicaciones para eh, tener sus productos a tiempo. Su cadena de suministro se ha visto afectado enormemente por todas estas complicaciones. Y ahí se abre un mar de oportunidades con lo que la gente que está habituada a estos términos industriales le llama el nearshoring, es decir, acercar la cadena de suministro a las zonas industriales. Y ahí Paraguay y ahí nuestras ciudades fronterizas tienen grandes oportunidades. De hecho, ya lo estamos haciendo con los cableados, con los autopartes y con otros insumos donde se han destacado enormemente. Deberíamos empezar a potenciar políticas como esa, dada la situación que no se viene resolviendo y que, bueno, uno ya ve todos los impactos que viene causando globalmente y afectándonos también a nosotros en el bolsillo con el tema de la inflación. Así que yo creo que esas son las cuestiones que deberíamos estar debatiendo a esta altura. Deberíamos de centrarnos en eso más que en discutir algunas cuestiones impositivas que tengo mis dudas en que realmente sean enorme el impacto, por lo que mencionaba, ¿verdad? De pasar de una tasa efectiva de 1,5 a 0, no creo que tenga mucha variación y al contrario, sería un enorme sacrificio fiscal
para seguir enfrentándonos a cuestiones de políticas distorsivas que existen del otro lado. Jorge, gracias por tu tiempo. Estamos siempre a las órdenes, Juan Pablo. Jorge Garicoche, economista, hablando con nosotros aquí en el Foro Empresarial. Vamos cerrando, 30 segundos, recordarles que esto es posible gracias a la gente del Banco Sudameris, 416-6000, número telefónico, también en las redes sociales con el hashtag SudamerispY, y pueden llamar incluso al número telefónico que ya les di, y también en la página web www.sudameris.com.py/beneficios. Ahí encontrarán todos los detalles para disfrutar de cuotas sin intereses, reintegros, experiencias y mucho más gracias a Sudameris, todo un banco. Quédense con nosotros, seguimos trabajando para traerles todas las informaciones que necesitan manejar durante su jornada de trabajo. Y al despedirnos, como siempre, también reiteramos los deseos diarios de buenos días y buena suerte. A todos